Tomen asiento, hermanos, y de nuevo he titulado el mensaje El propósito de los adversarios. Yo me acuerdo cuando primero comencé en el ministerio, fui entrevistado por unos morenitos que vinieron aquí para ayudar a la congregación. Eran puros morenitos cuando yo vine hace 21 años. Y trajeron unos pastores de la misma convicción, bueno, de la misma doctrina. Eran morenitos, los tres. Y estaban sentados ahí en el comedor, en una mesa, y yo enfrente de ellos. Me estaban examinando a ver si era la persona correcta para esta congregación. Estaban ayudando a los hermanos aquí. Y me acuerdo que había uno ya ancianito que pintaba para mí una foto del pastorado un poquito más diferente que yo lo imaginaba. Porque yo pensaba, pasen hermanos, pasen los que están ahí en la entrada. Yo pensaba, hermanos, que cuando yo entraba al ministerio que iba a pasar todo mi tiempo leyendo la Biblia, orando, casando y enterrando a la gente, a los muertos. Y que todos me iban a querer, porque yo iba a amar a todos. Y les iba a enseñar la palabra de Dios. Y yo tenía un concepto muy idealístico del pastorado. Y me di cuenta muy temprano en el ministerio que aún los pastores tenemos adversarios. No los buscamos para nada. Ya tenemos suficientes adversarios, ¿verdad?, con el diablo. Pero los pastores, los misioneros, los líderes, aún nosotros también tenemos adversarios. Yo tengo muchos. No me jacto de eso. A veces me da temor. Pero un adversario, hermanos, es un oponente, es un enemigo, es un rival, es un competidor. Un adversario habla contra usted cuando usted no está presente. Tal vez y hieren a usted con sus palabras. Guardan rencores contra usted. Se deleitan en su caída. Envidian su progreso. Se airan cuando otras personas lo quieren y lo resisten aún cuando hace lo bueno. Eso es lo que hace el adversario. Puede ser, hermanos, que todos de una forma u otra tenemos adversarios. Yo sé que tenemos por lo menos 3, ¿no? Cada cristiano tiene 3 adversarios. El diablo es nuestro adversario, ¿no? Ahí dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo busca nuestra caída, hermanos. El diablo quiere hacer todo lo posible, hermanos, a conquistarnos, a vencernos y que demos las espaldas a Dios. Acabamos de leer, tristemente, una carta de un misionero haciendo grandes cosas para Dios. Y no hace mucho recibí una carta del presidente de su agencia misionera diciendo que ya no están en el campo misionero. Y dice que por 3 meses todo el dinero que entra va a ir a su esposa. No sé lo que significa. El diablo, oiga, hermano, si usted da clases, si usted es maestro, si usted está aquí enfrente de la plataforma, si usted sale a ganar almas, si usted es maestro, maestra, si usted es diácono, si usted predica, tiene un blanco muy grande en su espalda. Tiene un adversario. Pero cada cristiano, hermanos, tenemos el adversario en el diablo. El diablo, hermanos, aborrece a Dios, y ya que estamos hechos a la imagen de Dios, nos aborrece a nosotros. Tenemos un adversario, por lo menos uno en el diablo. Pero luego también tenemos la carne. Yo dudo que el diablo personalmente me conozca. Ahora tal vez tiene ciertos demonios asignados a cada uno de nosotros. No sé, la Biblia no explica eso. Pero yo no creo que el diablo me conozca personalmente, pero mi carne me conoce. Y para mí, a través de los años que tengo en Cristo, yo sé que el diablo es mi adversario. Pero mi carne, hermanos, esa naturaleza pecaminosa que está en este cuerpo, que
que involucra muchas veces los miembros de este cuerpo. Pero no es solamente el cuerpo, es cualquier deseo de hacer lo malo. Todos tenemos la carne, todos tenemos esa naturaleza. Todavía nos ha conquistado completamente, dice la palabra de Dios, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tenemos la carne, ¿verdad que tenemos la carne? Y luego tenemos un adversario en el mundo. Prediqué este pasaje la semana pasada: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esta sociedad, esta cultura, hermanos, está en contra de nosotros. En particular los que tenemos la convicción que tenemos. Todo lo que hace el mundo, con la película, con el video, con el baile, con el internet, de las creencias que hay, las leyes y todo, hermano, la política, todo está en contra del cristiano. Tenemos 3 adversarios, por lo menos. Tenemos adversarios que son los enemigos de Cristo, y cuando vivimos para el Señor y cuando nombramos su nombre y cuando testificamos del Señor Jesucristo, los enemigos de Cristo van a ser nuestros adversarios también. Pero hay otros adversarios también que son adversarios simplemente porque son malos y son maliciosos y son envidiosos y son personas enojones y son personas que a veces están en nuestra escuela, en nuestro trabajo, aún en nuestra familia, hermanos. Y se nos oponen. Y son adversarios. Pero espérese, hay adversarios, hermanos, que nosotros hemos hecho. Por nuestro temperamento, por nuestro carácter, porque hemos sido malos y desagradables y antipáticos y crueles con ellos, hermanos. Y tal vez nosotros tenemos la culpa. Ahora tenemos adversarios que están en contra de nosotros. De nuevo, hermanos, pueden estar en la escuela, pueden estar en el trabajo. El hermano Enrique nos contó en una predicación no hace mucho de un adversario que tiene en su trabajo un homosexual, activista supuestamente. Y qué triste, hermanos, cuando hay adversarios aún en nuestra familia. Porque eso no solo nos duele, nos preocupa, nos incomoda, pero duele. Y puede haber adversarios, hasta hijos, hasta hermanos, hasta tíos, hasta personas de nuestra familia extendida pueden ser nuestros adversarios. Pero hermanos, cuando hay adversarios, y ahora ya no estoy hablando del diablo, del mundo y de nuestra carne, pero con nuestros adversarios, hermanos, tenemos que responder correctamente. El cristiano no tiene el lujo de aborrecer, de responder, de corresponder, de excitarse, de tomar armas, de levantarse, de tomar venganza. Dice la palabra de Dios: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien, hermano. Esa es, hermanos, la respuesta bíblica para un cristiano. Amen. Yeah. Cuide, hermano, cómo reacciona. Yeah, amen. Cuando hay adversarios, cuide, hermano, cómo responde a sus adversarios. Lo que Dios quiere que hagamos, hermanos, lo que no hizo Salomón, es descubrir el propósito por el cual o que Dios lo ha enviado o que lo ha permitido. ¿Están escuchando, hermanos? Yeah. Porque dice, hermanos, la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito. Puede ser que lo haya enviado, pero por lo menos lo ha permitido. Ahora, en el caso de Salomón,
en este pasaje que acabamos de leer, Salomón tenía adversarios. Y estos adversarios fueron, en la soberanía de Dios, fueron enviados por Dios. ¿Por qué? Salomón, hermanos, se había rebelado contra Dios. Y allí dice claramente, hermanos, que Dios envió los adversarios. Salomón, habiendo oído de Dios, audiblemente, que no deberían ir en pos de otros dioses, que no deberían echar mano a dioses ajenos. Salomón oyó la voz de Dios y lo que Dios le dijo, él comunicó al pueblo. Sin embargo, cuando ya estaba bien en su reino, aunque antes amaba a Dios, dice la Biblia, amaba a Jehová. Cuando ya estaba bien puesto en su reino, empezó a tomar mujeres. Ya estudiamos, 700 mujeres casadas, princesas y 300 concubinas. 1000 mujeres. Y él hizo capillas para cada una de ellas, para que ellas fueran ahí, que quemaran incienso y que hicieran sus ritos a sus dioses, Molech y Chemos y todos los demás dioses, ¿verdad? Salomón se había rebelado contra Dios. Entonces Dios, hermanos, tenía un propósito. Quería que Salomón reaccionara, que se arrepintiera, que entendiera que Dios lo estaba disciplinando, que lo estaba castigando. O sea, Dios tenía un propósito, hermanos. Y de igual manera, hermanos, Dios tiene propósito en nuestra vida cuando hay adversarios. Salomón los quería matar. Hermanos, me acuerdo una vez, hermanos, soy malo, yo sé, y usted no, pero me acuerdo que hace muchos años se levantó un grupo en el Ministerio de Inglés, hace muchos años, la mayoría de ustedes no estaban aquí, que se levantó un grupo de morenitos contra el pastor. Yo temía por mi vida, la verdad, porque la hermana Miller me dijo, pastor, cómprate un chaleco contra balas porque esta gente lo quiere matar. Y le creí. Y eso fue hace muchos años. Pero me acuerdo que, voy a agarrar unos clavos y un martillo y voy a buscar las llantas de su carro, sí. Mi mente empezó a maquinar cosas muy raras. Y a veces en la carne en la carne uno puede pensar en muchas cosas. Yo me acuerdo hace años, quiero ver, ¿quién se acuerda de Ventura y cómo se llama? Los que perdieron a su hija en un accidente. Hermano Olivares, ¿cómo se llama la señora? Ventura y Lourdes. Ya están divorciados. Pero la hermana una noche estaba llevando a su hija a la clínica y una persona le pegó en el carro. Su hija voló del carro, del vidrio del carro, cayó al cemento de la calle y la señora una vez describió lo que vio saliendo de su propio cerebro. Murió la niña. Y me acuerdo que en una visita, no sé si era hermana, porque si se bautizó, pero me dijo que estaba planeando la muerte de la señora que le pegó en el carro. Y me dijo, pastor, yo sé cómo hacerlo y nadie se va a dar cuenta. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que ir a la policía. ¿Qué hago? ¿Para reportarla? A veces, hermanos, en la carne pensamos en tantas cosas. Tal vez no son tan drásticas, tan radicales, pero a veces, hermanos, la manera de cristiano es tan sutil. Ya no me voy a juntar con él, con ella, ya no lo voy a saludar así como antes. Le voy a dar una mirada muy incomodada, ¿verdad? Pero hay maneras muy sutiles, hermano. Pero tal como Salomón buscó vengarse de sus adversarios, el cristiano,
a veces, en vez de buscar el propósito de Dios, hermano, responde de una manera que no es digna de un cristiano. Hermanos, tenemos una nueva constitución, hermanos. Nuevos mandatos. Yo les quiero dar con el tiempo, hermanos, que me queda, los propósitos. Los propósitos que Dios permite adversarios. Y este es el primero, hermanos. El primer propósito, hermanos, es para revelarnos nuestros errores. Para revelarnos nuestros errores. Quiero que vean Proverbios 27, hermanos. Y esto es lo que Dios quería hacer en la vida de Salomón. Quería que Salomón se diera cuenta que estaba haciendo un gran error en ir en pos de dioses ajenos. Quería que Salomón se arrepintiera. Y Dios, hermanos, a veces permite adversarios para revelarnos lo que no queremos admitir o lo que nuestros amigos no nos quieren decir. Quiero que vean Proverbios 27:5 dice: mejor es reprensión manifiesta. Manifiesta significa abierta, directa, clara, que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Ahora, quiere decir, cuando un amigo le dice unas verdades y tal vez duele, ese es el verdadero amor. Pero cuidado con los besos del enemigo. ¿Ok? Pero ese es el problema. El problema es este, hermano, que a veces los amigos no nos quieren decir la verdad. Y el enemigo sí. A veces, hermanos, no queremos admitir lo que todo el mundo sabe de nosotros. Tal vez usted se sorprendería, hermano, a saber lo que la mayoría de la gente piensa de usted. A veces no vemos nuestros errores o rehusamos admitirlos, o nuestros amigos no nos quieren decir, aunque deberían decirnos porque ¿quiénes son las heridas del que ama? Pero a veces no tienen el valor. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando David cayó con Betsabé? Natán era amigo de David. La Biblia dice. Pero temía decir la verdad o reprender a David porque tenía miedo que David iba a hacer ¿qué? Con Natán. ¿Leyen la Biblia? ¿Qué pensó Natán? ¿Que David qué? Lo iba a matar. Y iba con mucho temor y con temblor con David para reprenderle. Entonces le contó una historia muy larga, una parábola muy larga, para que David proclamara su propia sentencia. Los enemigos a veces no nos dicen la verdad. O tal vez saben que somos muy orgullosos. Hace mucho, un hermano, yo le dije, pues hermano, esto fue hace como un año. Un hermano me dice, hablando de cierto ministerio, y me contó un problemita en cierto ministerio. Entonces le dije al hermano, pues dígale al hermano. Ay, hermano, dice, pastor, nadie le puede decir nada. Ahora, ¿será usted ese hermano? ¿A quién nadie le puede decir nada? ¿Será usted? Yo no sé de usted, hermano, desde muy joven en mi vida cristiana, unos cristianos me dijeron que en la vida cristiana es muy importante, no sé si hay una palabra igual en español, pero en inglés la palabra es approachable, que tenemos que ser muy acercable o enseñable. Pero la idea es que nosotros, hermanos, debemos de tener tal temperamento que la gente se siente cómodo. Amén. Se sentiría cómodo en venir con nosotros. Amén. Y decir, hermano, esa manera que peina su pelo es muy mundano. La gente debería sentir la libertad de venir con nosotros. Pero
Pero ya que aún a veces nuestros propios amigos no tienen suficiente valor para venir con nosotros porque saben cómo somos, hermanos. Pero el enemigo, hermanos, claro, con un propósito malo, con un propósito negativo, a veces nos dicen nuestras verdades. Yeah. Yo tengo, hermano, en mi Biblia, no en esta Biblia, en una de mis Biblias, yo tengo una carta, una tarjeta que dice 16 mandatos para un pastor. Todos tienen base bíblica, pero son cartas, algunos me dio una tarjeta del hermano Pastor Chapa ahí de Lancaster y luego agregué otros mandatos para un pastor, pero uno es este que tengo ahí y lo leo frecuentemente. Pero uno de los mandatos para un pastor que yo leo, estos mandatos que yo leo frecuentemente, uno es: escuche aún a sus críticos más infieles. Escuche a sus críticos más infieles. Hay hermanos en la iglesia que tal vez no son muy fieles. No son, tal vez ni son buenos hermanos. Pero a veces son buenos para decir la verdad. Pero ya que viene de ese hermano o esa hermana, no lo queremos aceptar. Bueno, en realidad, tal vez lo que nos están diciendo es la verdad. En el caso de Salomón, Dios quería enseñar a Salomón sus errores, que estaba fallando, que estaban en idolatría, y por eso le mandó al adversario para que se despertara. El enemigo a veces nos dice la verdad. Shimei. Cuando David estaba huyendo, cuando Absalón se había apoderado del reino y David tuvo que huir por su vida, ¿se acuerdan? Y estaba pasando por el terreno de un hombre rico, se llamaba Simei. Y Simei era de la casa de Saúl, de la tribu de Benjamín. Y cuando David va pasando, el rey David, el hombre de Dios, empezó a tirar piedras y levantar polvo con sus pies, ¿se imagina? Al rey. Diciéndole a David, dice, y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. ¿Es la verdad, sí o no, de David? Había adulterado con Betsabé y había derramado la sangre de su esposo. Y Joab lo quería matar, quería quitarle. O no fue Joab, fue otro, se me olvida. Abisai quería matarle, quitarle la cabeza. Y David dijo: no, Dios lo ha mandado. Y si yo respondo correctamente, tal vez Dios me va a establecer mi reino. Amen. Nuevamente. Hay que responder correctamente, hermano. Antístenes, un filósofo griego y estudiante de Sócrates, dijo: pon atención a tus enemigos, porque son los primeros de descubrir tus errores. Tal vez hay pecados en nuestra vida: orgullo, falta de amor, chisme, imprudencia. Y Dios nos quiere corregir. Y los hermanos tienen miedo, pero los enemigos no con buen propósito, sino para herirle, para lastimarle. Pero dicen la verdad. Hay que poner atención. El primer propósito de los adversarios, hermanos, para revelarnos nuestros errores. El segundo propósito es para forzarnos a ser cristianos de oración. A forzarnos. Ya leímos en Mateo, ya leímos ese pasaje, hermanos. ¿Verdad que dice que debemos de orar por nuestros enemigos, ¿no? Ahí está Mateo 5. La verdad es, hermanos, sabemos mucho de la oración. Oímos mensajes de la oración. Decimos: ay, hermano, yo voy a orar por usted. Pero la verdad es, hermanos, pocos de nosotros oramos como debemos de orar. Los enemigos nos forzan a orar. Amen, A veces para pedir protección. Jacob, hermanos, cuando Esaú, dice la Biblia que Esaú, su hermano, a su hermano lo había engañado ¿cuántas veces? 3 veces, ¿no?
y estaban distanciados por más de 20 años. Y Jacob ahora regresando a casa, o regresando al terreno que Dios le había prometido por medio de Abraham. Y Esaú viene contra él, ¿con cuánta gente? 400 hombres, y no para buscar su bien. Pero Jacob oró toda la noche, luchó con el ángel, con el hombre, dice. Ese hombre era Cristo, hermano, en su estado preencarnado. Y toda la noche él quería la bendición de Dios. Y Dios cambió el corazón de Esaú. Amen. Porque Jacob oró. Y a veces, hermanos, tenemos que orar para proteger protección. A veces, aún protección física. Por lo menos protección emocional. Porque los enemigos pueden ser crueles. Los adversarios pueden ser crueles, hermano. Hay personas que son crueles. Y aún entre los que nombran el nombre de Cristo. Yo no soy neófito en el ministerio, mucho menos en el cristianismo, hermanos. Yo he visto cosas que no son dignas de un cristiano y de la iglesia cristiana. Me da tristeza lo que yo he tenido que ver a veces como un pastor de un rebaño. Pero a veces tenemos que orar para pedir paciencia, como a Ana en el Antiguo Testamento, que Penina constantemente su rival, su adversario, molestándole, burlándose de ella, ya no aguantaba, entró ahí en el tabernáculo en aquel tiempo, no me acuerdo exactamente cómo era en aquel tiempo, pero Ana fue para orar. Para orar que el Señor le diera un hijo, pero también que el Señor le diera paciencia con Penina, que tanto la molestaba. A veces tenemos que orar, hermanos, para pedir sabiduría. ¿Qué hago? En ocasiones se han ido personas en la iglesia a través de los años, tal vez porque tuvimos que ejercer disciplina, por X razón. Que yo sepa, tal vez estoy muy engañado. Pero que sepa, nunca ha sido porque el pastor haya sido malo con ellos. O que no haya practicado integridad con ellos. Tal vez pecado, o disciplina, o algo. Y se van. Y yo sé que tarde que temprano los voy a ver por ahí. Y yo a veces oro, Señor, ayúdame a saber cómo responder cuando yo vea a esa persona. Yo me acuerdo en ocasiones, yo he visto personas, hace años hubo un grupo, como digo, hubo un grupo aquí en el Ministerio de Inglés, se levantó contra mí, hicieron cartas y con muchas mentiras y algunas verdades, pero de verdades que las cuales no tengo pena, de la versión de la Biblia que usamos y cosas así. Y un día me tocó ir al funeral de la hija de la hermana Miller, que viene en inglés. Es una mujer de Dios, ama al Señor. Y yo vi a dos de los principales, de mis adversarios principales. Y yo los vi. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y cuando vieron y se me acercaron, el Señor puso en mi corazón darle un abrazo. Y me abrazaron. Y yo los saludamos a los dos. Que hicieron muchas cosas. Uno de ellos, la policía lo tenía en la esposa. Y enfrente de la iglesia. Manchuy lo vio también. Él vino para rescatarme. Vinieron para cambiar las chapas de toda la iglesia para que yo ya no entrara yo. Eso es tener adversarios. Y a veces tenemos que pedir sabiduría y una de las cosas, hermanos, yo no soy un santurrón, no. Pero yo a veces oro por mis adversarios, que simplemente que Dios cambie su corazón. Yeah, amen.
Porque ¿qué dice la Biblia? Que el corazón del rey está en las manos de Jehová. Él lo voltea como, o lo inclina como él quiera. Algo así, ¿verdad? Yo a veces oro, Señor, cambia su corazón. Que entiendan que yo no soy su enemigo. En mí no tienen un enemigo. Que el Señor cambie su corazón. A veces oro también que se arrepientan de su pecado. Que entiendan que están mal. Que todo el odio que tienen hacia el pastor, hacia la iglesia, o hacia personas en la iglesia está equivocado, que están mal. Lo que quiero decir, hermanos, es de que Dios permite adversarios para forzarnos a ser cristianos de oración. Número 3, el tercer propósito. Voy a predicar nomás 4 esta noche, tenía 5, pero el tercer propósito, hermanos, es para conformarnos a la semejanza de Jesús. Para conformarnos a la semejanza de Jesús. Quiero que vean 1 de Pedro 2. 1 de Pedro capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Lo están leyendo, hermanos? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino padecía. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Él nos dejó un ejemplo. Tenemos que hacer lo que Él hizo. ¿Acaso no dice Romanos, hermanos? Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Verdad, hermanos? Que Dios nos está conformando a su imagen. ¿Lo cree, hermano? Nos quiere hacer amorosos como Jesús, misericordiosos como Jesús, pacientes como Jesús, bondadosos como Jesús, misericordiosos como Jesús, hermanos. Pero la manera en que lo hace, hermano, no es por la comodidad, no por la prosperidad, no por la riqueza, no por tiempos bonitos, hermano. No, Dios usa la tribulación, Dios usa los abandonos, Dios usa la enfermedad, Dios usa las escaseces y usa adversarios, hermanos. Son las herramientas, hermanos. Piensa por el momento en David, cuando Miguel Ángel, el famoso escultor y pintor, cuando hizo la Pietà o el David, usó el martillo y cincel y lima. Y me imagino, hermanos, si esas estatuas pudieran dirían que sí les duele. Entonces, lo que Dios usa, hermanos, en nuestra vida, hermanos, Dios nos va tallando, esculpiendo, ¿verdad?, a que seamos como Jesús. Y lo que Él usa, por lo menos en este pasaje, es el adversario. Y no somos más como Jesús que cuando perdonamos como Jesús. Amen. Porque eso es lo más difícil. Podemos ser muy buenos en ganar almas y dar una dulce clase en la escuela dominicana. Y tal vez aún dar el diezmo, pero el más difícil para el cristiano, hermanos, en siendo como Jesús, hermanos, es perdonar como Jesús. Dios usa adversarios. Y el adversario nos desafía a ser misericordioso como Jesús, y humilde como Jesús, y amorosos como Jesús, y misericordiosos como Jesús. Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando lo estaban apedreando, que dijo: no tome, Señor, perdónenos, no tomes en cuenta este pecado. ¿A quién le estaba invitando en ese momento? Casi las mismas palabras.
Es lo que Dios quiere de uno. Amén. ¿Tiene un adversario? ¿Cómo le está respondiendo? Salomón quería matar a su adversario. Hermanos, como cristianos, no, tenemos que buscar el propósito de Dios, hermanos. Termino con esto. El último propósito, tenía otro, pero para probar nuestra fidelidad a Cristo. Es otro propósito. Amén. No tengo un texto específico, pero tengo el ejemplo de varias personas en la iglesia o en la Biblia. Noé tenía adversarios. Se estaban burlando cuando él predicaba, decía, ya viene la lluvia. Pero él fue fiel. Ana, ya mencioné a Ana. Tenía un rival, tenía un adversario, una adversaria. Fue fiel a Dios. Moisés tuvo muchos adversarios. ¿Sabe lo que Moisés hizo? Dobló rodilla. Jeremías, hermanos, lo bofetearon, lo golpearon, lo echaron en una cisterna llena de lodo. Sufrió mucho. Dicen los eruditos judíos que él fue aserrado en dos, que se menciona en el libro de Hebreos, que se refiere a Jeremías ahí en ese pasaje. Pablo tenía adversarios aún dentro de las iglesias que él había fundado. ¿Se imagina? Y qué triste, hermanos. Miren, hermanos, termino con esto. Puede haber adversarios en su familia, eso duele, trabajo. Sea fiel, mi hermano. Amen. Pero es otra cosa cuando hay adversarios, aún en la iglesia. No debe existir. Y ninguna persona aquí en esta iglesia debería ser adversario o adversaria a otra persona o otra familia. Yeah, amen. Si usted está haciendo mucho daño a la iglesia, si tiene actitudes así, hermano, buscamos reconciliación, Amen. buscamos paz en la iglesia. Yeah. Así vivimos los cristianos. Este lugar, hermanos, más que en cualquier otra época de la historia del mundo, este lugar tiene que ser un refugio, hermanos, para el cristiano, porque ahí afuera es puro pecado, Yeah. pura maldad, puro ateísmo creciente, hermano. Pero a veces, hermano, yo he visto, hermano, yo me acuerdo de una pareja en la iglesia hace muchos años. Tuvieron un conflicto con otra familia problemática. También ellos tenían sus... Ya no están tampoco. Pero esta familia, esta pareja, tenían hijos. A una familia muy dotada. Tenían varios ministerios, tenían muchos talentos. Y hubo un conflicto con esa familia, con la otra familia. Y ahí estoy en la casa tratando de reconciliarlos. Esa familia se fue. Y por un tiempo fueron a una iglesia liberal. Y yo los amaba. Y de vez en cuando hablo con ellos, les hablo. Y yo los amo todavía. Y sus hijos los quería. Usted ya me ha visto cómo soy con los hijos. Así era con ellos. Y el hermano Eric los conoce. Y entonces esta pareja se fue y fueron a una iglesia liberal. Y por un tiempo, cuando yo les hablaba, tenían en su grabación música contemporánea, religiosa contemporánea. Pero ya con el tiempo esa música contemporánea ya no era religiosa, ahora es puro Shakira y cosas del mundo. Y brincaron de iglesia en iglesia y ya no van a ninguna iglesia. Y los hijos echados al mundo, perdidos. Hermano Eric los conoce. Algunos de ustedes, si yo dijera sus nombres, uno que otro solamente. Porque esto fue hace muchos años. Sabían quiénes son. Respondió de una manera mal a su adversario. Y en vez de ser humildes, y en vez de pasar por alto la ofensa, y en vez de reconciliarse,
Se fueron. Fueron infieles a Dios. Y es lo que pasó. Bueno, cuando hay adversarios en su vida, en su familia, en el mundo, Dios lo prohíba en la iglesia. Sea fiel a Dios. Amén. Sea a Dios. Ame. Perdone. Sea paciente. Madure. Crezca, hermano. Amen. Yeah. Y yo sé, hermanos, ya después de años de pastor, hermanos, cada uno de ustedes, casi todos, a través de los años que ha tenido en la iglesia, ha tenido tentaciones de irse de la iglesia por un adversario, por una familia, por un conflicto, por una persona que no aguantaba ver. Eso pasa. Aguantaron, soportaron. ¿Verdad que hicieron la decisión correcta? Entonces, hermano, sea fiel, porque Dios, uno de los propósitos de los adversarios es para probar su fidelidad a Dios. Responda, hermano, correctamente a los adversarios. Vamos a hablar, Padre.